Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Vamos a continuar con el estudio del Tao de la organización, estudiando las grandes imágenes, las Daxiang, y la obra del filósofo neoconfuciano Chen Yi. Vamos a recordarles primero que estamos ofreciendo una formación en chino moderno para quienes quieran sumarse. Está todavía abierta la inscripción, estamos con una clase por semana y esto les puede venir bien si quieren también tener un complemento a lo que estamos viendo del I Ching, que estamos haciendo el intento de leer el texto original, lo cual conlleva su dificultad, pero no es tan complejo. Entonces, yendo al primero de los trigramas de hoy, es el número 21 que estuvimos viendo en la clase pasada, el número 19-20. El 19-20 hablaba de el 19 como de observar desde cerca, como supervisar, y el 20 observar desde lejos, como tener una perspectiva general. El 21 y el 22 tienen su propia connotación. El 21 se traduce muchas veces como romper con los dientes. Su nombre está compuesto de dos caracteres, shi y ke. Lo curioso de estos dos caracteres es que el radical que aparece en shi hace referencia al acto de adivinación de las varillas, pero como es en este caso un préstamo fonético, porque acá está este radical de boca que dice se pronuncia como shi y significa morder o romper con los dientes, porque la idea es que la línea yang superior representa como un labio superior, la línea yang inferior un labio inferior, y la línea yang en el cuarto lugar representa un obstáculo que debe ser mordido para que puedan unirse los dos labios, de arriba y de abajo. Y el carácter de que también es un préstamo fonético en donde el radical o el componente, o el compuesto en realidad que aparece al lado derecho, hace referencia a unirse, entonces es como cerrar la boca para unir. También que hace referencia a romper, como el acto de, por ejemplo, los pájaros que rompen con los dientes. Entonces todo junto da la idea de morder rompiendo, ¿no? Como es como una idea de una mordedura que rompe un obstáculo. Y se aplica a el hexagrama, el significado de todo el hexagrama está orientado hacia la implementación de los castigos. Entonces vamos a ver el cuasi, el dictamen. Dice, morder rompiendo, progreso, beneficia utilizar las prisiones, fíjense, beneficia li, utilizar guión, las prisiones, pueden ser prisiones o los juicios también, podríamos pensar, beneficia utilizar castigos, es como un acto necesario quizá en el momento en el que las cosas se están excediendo de sus límites. La imagen dice el trueno, ley, Lei, Dian, Shike. Trueno y relámpago, fíjense, son dos caracteres distintos. Trueno y relámpago muerden rompiendo o atraviesan rompiendo, podríamos pensar en el sentido de morder como de romper también y partir con la fuerza del trueno y el relámpago. ¿Por qué? Porque tenemos el fuego arriba, que representa la luz, representaría el relámpago, la claridad, y el trueno abajo representa el movimiento. Entonces, con movimiento y claridad se atraviesa rompiendo. Ahora sí, yendo a la imagen, aparece las Daxiang, aparece la figura de los antiguos reyes, Xiangwan. Entonces, así como el trueno y el relámpago, los antiguos reyes clarificaban, Ming, que es esta palabra Ming, que está compuesta de sol y luna. Ming significa algo brillante. A veces se utiliza hoy en día en el sentido de inteligente también, pero también se puede utilizar en el sentido de clarificar o aclarar, como la luz del sol y la luna juntas. Entonces, así los antiguos reyes clarificaban, ¿qué cosa? Los castigos, podríamos pensar, penalidades, con decretos y leyes, Chi Fa, ¿no? Con decretos de carácter imperial, decretos como como el acto de gobernar y dictaminar sentencias, pero también dejar sentado las bases. Es decir, los castigos tenían que ser a su vez ejemplares para que pudieran ser, de alguna manera educativos y prevenir que otras personas transgredieran los límites que iban en contra del orden público. Y
Entonces, fa, la última palabra, significa también leyes o métodos. Se utilizan comúnmente en medicina china, por ejemplo, fa, como liao fa, como método de tratamiento. En este caso, lo vamos a tomar como leyes y decretos, como la forma en la cual se aclaraban o se establecían, ¿no?, los castigos, los antiguos reyes. Entonces, todo el hexagrama 21 hace referencia a la imposición de penalidades a quienes han cometido alguna transgresión. Ahora, para equilibrar esto, que suena, es un hexagrama bastante duro en cierto sentido, para equilibrar esto, por un lado hay que penalizar lo bueno y penalizar lo malo y enaltecer lo bueno. Entonces, el siguiente hexagrama es Pi, que está compuesto de la montaña arriba y el fuego abajo. Entonces, en este caso, el fuego representa la claridad, ilumina desde abajo o desde adentro. Podríamos pensar también la montaña. Y el carácter que representa el nombre hace referencia a un tipo de adorno también que se utilizaba o tocado, es decir, algo que está hecho para embellecer, sobre todo el kauri, que es uno de los componentes, son estas conchas marinas que se utilizaban también en adornos y de atuendos rituales, y también la idea es de embellecer algo. Entonces, respecto del adorno, que en principio parece ser algo superficial, pero tiene su importancia a nivel cultural, dice el juicio a la sentencia que hay progreso o pequeño beneficio, no hay un gran beneficio, pero por lo menos un pequeño beneficio, Xiaoli, en tener a dónde ir, You Su Wang, que aparece muchas veces esta expresión, beneficia tener a dónde ir, que significa beneficia emprender algo. En este caso hay un beneficio, aunque no es un beneficio muy grande, pero de todas formas sí hay beneficio en tener a dónde ir. La imagen entonces muestra a la montaña, Shang, que abajo, Xia posee, You, el fuego, Huo. Bien, tenemos Shan, montaña, abajo posee fuego, el adorno, entonces la idea de el fuego iluminando o adorando, decorando a la montaña. ¿Qué dice la Daxiang? Respecto de el sabio, vuelve a aparecer el Chung Si, el noble o el sabio, también según cómo se quiera traducir, vuelve a aparecer el verbo clarificar, así como, fíjense la conexión que tiene con el hexagrama anterior de aplicación de castigos. Los antiguos reyes clarificaban los castigos con decretos y leyes. Habíamos visto que era la imagen del hexagrama 21. Ahora, el noble o el Chungsi, de esta manera también, así como el fuego ilumina la montaña, también clarifica todos los asuntos. Pensamos en asuntos de gobierno o asuntos políticos, multitud de asuntos, y dice, sin atreverse, Wu Gan, sin atreverse, Wu como partícula negativa, Gan como atreverse, a eliminar los juicios o a romper los castigos. Es decir, en el hexagrama 21 decía, los antiguos reyes establecieron los castigos, ¿no? Y decía también, beneficio utilizar las prisiones. En este hexagrama habla de el noble clarifica los asuntos sin atreverse a eliminar los juicios. Bien, no hace mucha referencia a el adorno en sí mismo en la imagen, pero sí está esta idea de como lo interpretan algunos autores, de clarificar los asuntos previamente y quizá a veces se traduce como sin atreverse a emitir un juicio. Es como esta idea el no atreverse hace referencia como a la precaución respecto a decidir los juicios también, como diciendo sin atreverse a decidir los juicios también. Lo más importante en la gestión, en este caso, está en clarificar. El adorno, por lo tanto, quizá tenga que ver con buscar qué elementos hay que buscar ensalzar, como resaltar cuando uno tiene que determinar el camino de lo que no se debe hacer. Muchas veces también es necesario mostrar el camino de lo que sí se debe hacer para que en ese contraste quede bien marcada la diferencia. Bueno, esa es una interpretación personal que hago respecto de este hexagrama. No sé si tienen alguna pregunta o comentario ahí los presentes. Bienvenido, Daniel.
Sí, el que dijiste de la luna, sí, el carácter Ming que aparece ahí. sí. En otro lugar creo que se interpretaba como luna llena, ¿puede ser? Cuando uno habla de Ming Yue, por ejemplo, es el Ming significa brillo, podríamos pensar, porque es el carácter es sol y luna juntos. Entonces, pero brillo también está relacionado con el elemento, con el trigrama de fuego, que está en los dos, está en el hexagrama 21 y en el 22. El fuego en el 21 aparece arriba, la claridad externa, que sería el trigrama es Li, pero el fuego, una de las características del fuego es el brillo, que ilumina. En este caso, la acción de iluminar también significa clarificar. De hecho, entender algo se dice en chino Ming Bai como blanco y Ming como brillante y blanco, como algo que queda clarísimo. ¿Se entendió? Ming Bai, sí, se entendió. Mm. Eh, entonces, a eso hace referencia, en este caso, el carácter Ming, yo lo traduzco como verbo, como el verbo clarificar o aclarar, podríamos pensar, aunque como adjetivo podría ser brillante, podría hacer referencia a la luz, ¿está bien? Yo acá lo estoy usando como verbo porque el sujeto de este verbo es el chung, sí, sería el noble. Así como en el hexagrama anterior, el sujeto es Xiangwang, antiguos reyes. Bien, pero la misma palabra, en chino funciona así. Una misma palabra puede funcionar como verbo, como sustantivo, como adjetivo, según cómo se posicione respecto de otras y también un poco según cómo se interpreta por contexto. ¿Está bien? Sí, sí, eso habían dicho. Em, y el tema de eliminar los juicios. Sí, em, sin atreverse a eliminar juicios. En otras versiones, yo lo que encontré es que, esto es una traducción personal, obviamente, pero a veces traducen che, esta palabra, como sin atreverse a decidir los juicios. Es como que la idea de no atreverse a decidir sobre los juicios es buscar clarificar los asuntos antes de emitir un juicio. Un poco está esta idea. Yo opté por una traducción un poco más literal dentro de los significados posibles de este che que hay, que puede ser doblar, romper, fracturar. eh, También me retrotrae al morder rompiendo, que habíamos visto. Quizá en ese acto de romper, eh, estoy suponiendo, puede ser una forma de dictar sentencia. En este caso se traduce, en algunas traducciones clásicas, el noble no se atreve a decidir los juicios, como diciendo, primero aclaremos cuáles son los asuntos antes de emitir un juicio, ¿no? El no se atreve también puede ser como la precaución que está remarcada en el hecho de no tener una actitud temeraria, si se quiere, o eh, sin antes haber aclarado todos los asuntos, ¿no? Como dentro de esta situación por eso tanto no me gusta la palabra adorno como nombre del hexagrama, porque me cuesta vincularlo con estos otros sentidos, pero uno tiene que ver con la aplicación de los castigos y el otro tiene que ver con el aclarar, si se quiere, la situación. Podríamos pensar en el adorno como buscar qué aspectos de la cultura uno necesita poner en valor para evitar llegar al castigo. Digamos, si decimos que algo es malo, tenemos que establecer, bueno, cuál es el camino a seguir, que sería lo bueno en este caso, en términos educativos y de transmisión de valores. Por ejemplo, en una organización. En una organización, si lo llevamos a una organización, obviamente tiene que haber, si hay una conducta inapropiada, algún tipo de castigo o penalidad, y por otro lado, se debe promover las conductas apropiadas o aquellas cosas que necesitan ser cultivadas de alguna manera. Pero en este caso no hace referencia al cultivo de la virtud, como sí aparece en otros hexagramas, sino simplemente a la necesidad de aclarar los asuntos. Bien, Wugan. ¿Los asuntos de qué? Los asuntos de gobierno, los asuntos de gestión, antes de, yo podría traducir quizá esto como antes de emitir un juicio. Esto
en el arte de la traducción y la interpretación uno tiene que irle buscando el sentido y a veces también comparar con otras traducciones. ¿Bien? Claro. Sí, sí. Sería evitar anticiparse a un prejuicio. Claro, es decir, antes de emitir un juicio, aclarar bien los asuntos para evitar que si uno tiene, por ejemplo, un prejuicio, eso puede ser un sesgo a la hora Claro. de determinar algo. ¿Bien? Sí, sí, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Daniel, ¿estás presente? Sí, Pablo, por supuesto. Bueno, ahí cuando quieras, Gracias. tengo la presentación. Bien, estoy un poco justito de voz, espero que salga bien la pronunciación. Bueno, gracias, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, estamos, ya saben, trabajando de manera la tercera, las Xiang, Chuang, son comentarios en forma de imágenes de las sentencias, o Watsi. Vamos a llamar Ta Xiang también las grandes imágenes. Recordemos que en términos literarios tienen forma de aforismo y comentan en la sentencia en función de los trigramas que componen el hexagrama. Siempre la idea es asociar una característica, una fuerza inherente al cual en función de esa dinámica que se establece entre los trigramas y lo relacionan con la conducta, el comportamiento, los hábitos de esta figura aparece recurrentemente el Chuan-Tzu, perdón, o con vidas de, puede ser, sobre todo antiguos gobernantes, como vimos, Xian Wang, o incluso puede aparecer la figura del sabio. Hasta ahora apareció una sola vez la figura del sabio, ¿no? Expresa un ideal de conducta, siempre en analogía con un fenómeno natural, eso es importante, esa es la idea, y se transparenta la doble tradición. La tradición, podríamos decir, taoísta o confuciana, la de la Tao Xia o la de la Hu Xia, ¿eh? Una tiene una tendencia más mística, tiende al autoconocimiento, la otra tiene una tendencia más ética, tiende a la toma de decisiones. Bien, este es el número 21, entonces, eh, la Constitución, como mostraba Pablo, Chen Xia, Li, Li, Ya. Abajo Chen, arriba Li, abajo el trueno, arriba el fuego, lo cual es una imagen bastante energética. Miren ahí la imagen a la izquierda, esa idea también de fuego, trueno y como si fuese una boca mordiendo, porque parece eso también el qua, una boca, con los labios inferior y superior, los dientes y algo en el medio, algo popularizado, como hay que romperlo con energía. A la derecha tienen el Kuan, el nombre. Veamos qué dice la tercera. Siempre me aparece incorporado, ¿no? El nombre, el Kuan, al texto, entonces la idea es integrarlo textualmente dándole un significado. Entonces, ¿qué dice la tercera? En la primera parte que corresponde al plano natural sería Lei Tien Shi Kua. Hay un error con el tono, es cuarto. Pero bueno, Lei Tien Shi Kua. Lei, truenos, relámpagos, Shi Kua, apretando y desgarrando, podríamos decir, ¿no? Truenos y relámpagos apretando y desgarrando. Esa imagen fuerte. Y así, Xian Wang, los antiguos soberanos, entonces sabemos que va a tomar un tono sublime y nos remite al pasado. Entonces, Xian Wang y así, los antiguos soberanos, Ming Fa, Zhi Fa, Ming Fa, Zhi Fa, los antiguos soberanos elucidan, Ming, esto que le mencionaba Pablo con esta idea de que puede ser un proceso cognitivo, ¿no? También tomo esa raíz de luz, ¿no? Elucidar, elucidaban, las penas, y declaraban, fa,
las leyes. ¿Sí? Entonces, truenos y relámpagos apretando y desgarrando. Así, los antiguos soberanos elucidaban las penas y declaraban las leyes. Un trabajo de discriminación en función de estas penas o tipificando penas, tenemos leyes viceversa. Las leyes surgen también de tipificarlas. ¿Sí? Un trabajo fuerte de ordenamiento jurídico de las distintas y complejas y variadas asociaciones en el territorio de Chongguo, China. Bien, la imagen entonces sería esta. Ahora estamos con una idea de consecuencia. No, una imagen fuerte, tiene un trueno y hacia arriba. Lei Tian Furquo. Truenos y relámpagos, apretando y desgarrando. Esa idea fuerte, cae, por ejemplo. Un rayo y atraviesa, ¿no? Hay algo fuerte, hay una intervención fuerte, una voluntad fuerte, una decisión fuerte. Son decisiones taxativas fuertes. Incluso en el desarrollo, si tomamos una secuencia lineal de los 64, este sería el 21, para algunos comentaristas, este es un punto crítico, si lo leemos linealmente, porque sería el paso a la madurez. El 21 significaría el paso a la madurez. Eso es para otro estudio, ya lo sé, pero por cómo se va dando la secuencia, recuerden ese 3 es ese retoño. En el 21 ya es una persona, un ser que pasa a la madurez. Bueno, empieza otra etapa, diríamos, otro ciclo en la madurez. La madurez es también, ¿no? Tomar decisiones fuertes, taxativas, como dice también ahí, los antiguos soberanos no les temblaba el pulso para elucidar penas y declarar leyes. No es un ciclo de tibiezas, ni mucho menos. ¿Sí? Y si nosotros entonces lo interpretamos con este sentido le damos un valor de analogía a este I, saben que invertimos justamente para reestructurar el sentido, nos quedaría de la siguiente manera. Los antiguos soberanos elucidaban las penas y declaraban las leyes como si fueran, ¿no? Como lo decíamos, como si los antiguos soberanos, como si hubieran sido, perdón, yo ahí tendría que modificar la traducción, como si hubieran sido, está todo en pasado, truenos y relámpagos que aprietan y desgarran, ¿no? Con esa fuerza que vimos en la imagen, con esa decisión, esa manera taxativa, los antiguos soberanos, entonces, minfa, chefa, elucidan las penas y declaran las leyes. Como no vacila, truenos y los relámpagos no vacilan al desgarrar, al actuar vehementemente. Es un dixagrama muy vehemente o que estimula a la vehemencia. Si supongo en una consulta llega a salir, obviamente todo tiene que ser contextual, es fuerte, es una decisión fuerte o es una actitud fuerte o es un pensamiento fuerte. Acá no hay que vacilar, ¿sí? Claro, es pasar incluso supone, si uno pasa este obstáculo, entra en otro ciclo. Es complicado este hexagrama de transitar también. No es fácil hacerse cargo. O llevar adelante esta sugerencia. Bien, el haiku asociado. No, perdón, primero algunas. Perdonen, estoy un poco afiebrado y con otras problemáticas así de salud. Richard Virgen comenta, ¿no? Reina claridad cuando al establecer los castigos, ¿no? Reina claridad cuando al establecer los castigos se discrimina entre leves y graves, eso es justicia, de acuerdo con los correspondientes delitos. No hay, como decías, una decisión tajante. El delito es grave, o sea, el castigo es grave, es leve, no tiembla el pulso, ¿sí? De ninguna manera. Y el pasaje que recojo de las Luen Yu de Confucio, o confuciana, pues se atribuye a la escuela confuciana, es decir, respetas a las personas, ¿puedes impedirles que trabajen? Si eres leal a ellas, ¿puedes abstenerte de amonestarlas? Esta idea, esta ética confuciana, ¿no? Esta idea de la Ruya, esta línea que tiene de si no le faltase respeto, digamos, deberías
promover los beneficios, ¿no? No puedes impedir que progresen, que trabajen. Ahora, pero si sos leal, cuando corresponde, tampoco podés abstenerte de no implementar castigos, ¿no? Como esta idea de, bueno, un amigo te cuenta algo, una amiga, y uno, si es un verdadero amigo, le tiene que decir la verdad. O sea, ¿cuál sería la... No, 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 la idea es que si es un verdadero amigo, no le vas a decir lo que quiere escuchar, ¿no? Un poco va por ese lado. Si eres leal a ellas, puedes abstenerte de molestarlas. ¿Mm? Bien. Como son actitudes taxativas, ¿eh? Sí, Pablo. Sí, quería hacer un comentario. Esto es en el taoísmo religioso, en el que, bueno, ha ido evolucionando con el tiempo, obviamente, pero en el panteón del taoísmo religioso, los dioses del trueno son los que implementaban los castigos, porque también estaba esta idea como que si una persona le caía un rayo, era como una suerte de un castigo del cielo. Entonces los dioses del trueno tenían en la dimensión espiritual la función de implementar las leyes y los castigos. Que es algo que a veces no está muy transparente en otras obras del taoísmo más filosófico, pero me llamó la atención ahora, en este momento quería como agregarlo como comentario. Nada más. Bueno, es verdad, muy buen aporte, Pablo. Hay distintas versiones del taoísmo, de verdad. Y sí, recuerden que no hay panteón, no hay dioses para la cosmovisión china, ¿no? Entonces son fuerzas naturales, el cielo, el trueno, bueno, de ahí los 8 Kwa constituyentes, 8 trigramas. Como decía Pablo, es esa idea de te toca un rayo y uff, eh, no es algo menor, ¿eh? Hay un poder ahí suprahumano que se está manifestando. Un mundo, es un mundo sacralizado, por supuesto, no es un mundo desacralizado post-revolución industrial. La revolución industrial cambió todo el panorama. De hecho, lo que siempre fue China, que tuvo el dominio, fue un pequeño paréntesis, ¿no? Estos años de revolución industrial, China está reemergiendo de ese pequeño paréntesis. Bueno, en fin, esto fue otra cosa. Pero sabemos que a partir de la revolución industrial se desacralizó el planeta. Bueno, como decía Pablo, tenemos que ponernos en tono con la cosmovisión. Hoy digamos, no, ¿cómo puede ser si alguien toca un rayo? Fue una casualidad, un fenómeno, bueno, justamente una consecuencia de desacralizar. Para los textos que estamos analizando y las culturas que estamos analizando son fenómenos muy significativos, ¿sí? Muy cargados de significado. No se podría dejar pasar de ninguna manera. ¿Sí? Bien, entonces el haiku asociado sería este: avispas van y vienen. Esa idea, ¿no? La avispa también es una conducta muy taxativa tiene la avispa, ¿no? Mientras no se las moleste, no pasa nada, pero a la mínima molestia no dudan, ¿no? Tiene una actitud fuerte, una decisión fuerte. Entonces, avispas van y vienen, amagan a la flor, amagan a la flor impávida. ¿Mm? La flor tampoco tiene mucho registro de lo que está pasando, de quiénes están sobrevolándola. Si llegara a tomar una decisión la avispa, sabemos eh, las consecuencias que eso podría llegar a tener. No sé si alguna vez fueron picados o picadas por una avispa, no es una experiencia muy agradable que digamos. Bien, y el 22, fíjense la Constitución, pi, pi, tenemos li, ya, abajo li el fuego, ken, ya, arriba la montaña. Abajo fuego, arriba la montaña, abajo li, arriba ken. A la derecha tienen la imagen, la montaña, abajo fuego, fuego, lo cual da una idea muy estética, pues, como que la montaña iluminada desde abajo. Muy estética para la montaña. Y a la izquierda tiene el Kuoming o el nombre. ¿Qué dice la tercera? El aforismo asociado. Lo siguiente, fíjense, siempre está integrado al texto, el nombre. Yo esa coma, sinceramente, se la quitaría. Estoy siguiendo una edición que la tiene. Yo se la quitaría realmente para justamente mostrar que está asociado al texto. Pero bueno, ¿cómo podemos traducir? 山下有火必
abajo de la montaña, xia, shan, abajo de la montaña, you, huo, hay fuego, pi, brillando. Abajo de la montaña hay fuego brillando, una linda imagen natural. Y así, el Chuan Tzu, otra vez, fíjense, aparece lo mismo, Ming clarifica, tal vez con esa idea elucida podría ser, pero acá me parece que elucida más fuerte, esa idea también de claridad de luz. Entonces, el Chuan Tzu clarifica Shu Chang, los numerosos reglamentos, Wu Gang Shuo Yu, sin atreverse, Wu Gang, sin atreverse a interrumpir los procedimientos legales, ¿sí? Shuo Yu. Entonces, abajo de la montaña hay fuego, brillando, todo, ¿no? El fuego en la montaña está brillando, es una linda imagen. De esta manera, así el Chuan Tzu clarifica los numerosos reglamentos, esa idea de numerosos, sin atreverse a interrumpir los procedimientos legales. En ese proceso es progresivo, no hay una interrupción. Durante no hay una interrupción del procedimiento legal, ¿sí? Es un continuum. Fíjense la resonancia, ¿no?, que tiene con el anterior también. El anterior es más de conducta o decisión fuerte, taxativa, decidida, y en este caso hay una idea de continuar en esa línea. Ya pasó el momento fuerte de la decisión, se continúa en esa línea de conducta, ¿no? Se sostiene, podríamos decir, se sostiene con cierta seguridad en sí mismo. Entonces, la imagen asociada, o una imagen que les muestro, fíjense ahí tenemos los dos, cultura y naturaleza, ¿no? Sería esta, ¿sí? Fíjense que también llamativa, Shang Xia, You Huo Pi. Abajo de la montaña hay fuego, You Huo, hay fuego, Pi, brillando, ¿no? Es esa idea. Bien, entonces invirtiendo, tomando ese I, con el valor de analogía, nos quedaría de esta manera. El Chuan Tzu clarifica los numerosos reglamentos sin atreverse a interrumpir los procedimientos legales, como si hubiera fuego brillando abajo de la montaña, ¿sí? Es interesante porque fuego abajo de la montaña podría dar una cierta idea de premura, se está prendiendo fuego, o no, o que puede haber una ebullición, una sociabilidad debajo de la montaña. Aquí lo que importa es la conducta del Chuan Tzu, que en ese contexto sigue adelante con su trabajo de clarificar, lo mismo que en el anterior, los Xian Wang, clarificar los reglamentos, y no se interrumpe el proceso legal, el proceso jurídico, civilizatorio, no se interrumpe por eso, ¿sí? Hay una suerte de, si se tomó una decisión fuerte en el 21, en el 22, en este ingreso al mundo adulto, se sostienen esas decisiones. Pase lo que pase, se sostienen esas decisiones y el proceso sigue adelante. La decisión está tomada. Van a ver las decisiones, por ahí tiene otra deriva, hablando del adorno, la belleza, como decía Pablo, que también tiene que ver, porque, a ver, en la cultura china, sobre todo la cultura antigua, es muy importante la estética. La estética. Nosotros podemos venir así, medios despeinados, vestidos. La estética china no es así. Hay una manera de tipificar el rostro, el cabello, la vestimenta. Pase lo que quizás está pasando de todo. La persona está viviendo una situación dificilísima, o incluso hasta internamente. Pero la imagen que muestra no es esa, ¿sí? Siempre hay esta suerte de cortesía, respeto también por la sociabilidad. Entonces, por eso también se la asocia con el adorno, la belleza, el arreglo. Pero bueno, fíjense, la idea del ala recupera eso. Se mantienen las formas, independientemente de lo difícil que se esté atravesando la situación, se mantienen las formas porque son producto de una decisión fuerte, son producto de una intervención fuerte, de una conducta, de una decisión que costó tomar, entonces se sostiene, se muestra esa imagen, pase lo que pase, ¿sí?
De ahí un poco, por lo menos la hermenéutica que yo les ofrezco también haciendo referencia o en resonancia con el qua anterior. Bien, entonces, Richard Wilhelm comenta, el signo es la figura del anterior en su forma inversa. Totalmente, está diciendo, hay que leerlos juntos, todos están relacionados, ¿eh? Como todos, pero acá, ven, clarifica leer el 22 con respecto al 21. El signo es la figura del anterior en su forma inversa. Esto implica una actitud mental teorética, no práctica. El anterior sí era una actitud práctica. Había que tomar la decisión, ¿no?, conductual, diríamos. Acá se sostiene de manera teorética, en base a la contemplación, a la observación. La decisión ya está tomada, no hay vuelta atrás, solo que hay que sostenerla. Y es como sostener la belleza, es como sostener el rostro, la decisión está tomada. O los atavíos, ¿no?, la ropa, la vestimenta. Y el pasaje que recorto del Luan Yu es este, breve. Promueve el bien e instruye a los inexpertos, ¿no? Promueve el bien e instruir a los inexpertos. El proceso, como dices, no se interrumpe nunca. Se sigue adelante, pase lo que pase. Eso es la historia china. Nunca se interrumpió. Nunca. A lo largo de los milenios nunca se interrumpió. Pasó el siglo de la humillación, nunca se interrumpió. Nunca se interrumpió. De hecho, saben que es una cultura políticamente hablando centralista y estratégica, a diferencia de, por ejemplo, no sé, lo que tenemos en Latinoamérica, somos cortoplacistas. China tiene un proyecto de acá, para el centenario de la República China, 1949-2049, China tiene objetivos muy claros, muy claros. Pase lo que pase, el proceso sigue, ¿sí? Como dice el 22. Se muestra lo que se muestre, pero el proceso va a seguir. No hay, es parte de su idiosincrasia, es parte de su cultura. Y bueno, por eso es un lindo este hexagrama 22, está asociado a la belleza, a la estética, pero fíjate todo lo que huye por debajo y qué relación tiene con el otro, que no fue nada fácil el 21, ¿eh? Así que nada, son muy lindos los dos para pensar, incluso la China antigua, la China contemporánea. Resumen, podría bastante bien decir lo que es la idiosincrasia china. Bien, y el haiku sería este. Miren qué bien para mí que recuperar esta la imagen. Blancas colinas. No, nos quedamos con esa imagen del haiku. Blancas colinas. ¿Mañana invernal o solo al mediodía? Blancas colinas. ¿Es invierno por la nieve o hay mucho sol o hay fuego abajo? ¿Por qué están blancas las montañas, las colinas? Interesante, deja entonces esa idea, esa ambigüedad del interrogante planteado, como lo hace el 22. En el 22 podemos estar viendo una cosa, pero atención, puede ser pura apariencia. En las líneas hay bastante de eso también. No nos quedemos con las apariencias, podría abajo, por debajo estar... se podría estar transitando un proceso de ebullición que viene del 21 bastante serio. Bueno, en fin, era lo que yo tenía para presentar. Ahora Pablo va a continuar un poquito más. Gracias, Daniel. Sí, a mí me parece un hexagrama difícil de traducir, sobre todo el nombre. Después en la imagen no es tan difícil, pero me quedo con una interpretación posible también de pi como en vez de adorno, una de las versiones que tiene es esto de avanzar con determinación en el sentido de algo enérgico, porque quizá haya terminado significando adorno como préstamo fonético, no lo sé, estoy especulando, ¿no? Pero me suena más la idea de avanzar con determinación o algo enérgico para traducir. Como que me hace más sentido. De todas formas, hay que... siempre estamos como interpretando, especulando, puede ser una cosa, puede ser otra. Esa es la dificultad y la belleza también que tiene la lengua china, ¿no? Bueno, yendo entonces al Tao de la organización de Cheng Yi, les voy a dejar esta imagen de fondo
para que vayamos viendo. Recuerden, en el hexagrama, la clase anterior, estuvimos viendo el hexagrama 20, que simbolizaba el observar desde la distancia, desde arriba, quizá también como acto de gobierno, porque estaba esta idea en el 19 de la inspección, ¿no? Inspeccionar el pueblo, entender las costumbres, y después el tomar perspectiva como una etapa de mirar desde arriba, desde lo alto, tomar perspectiva, y finalmente llegamos a el número 21, que es la aplicación de los castigos. En la imagen está claramente una figura en forma de juez, una persona que está aprehendida y 3 personas que están, o por lo menos 2 que lo sostienen y uno que quizás está a punto de castigarlo. De hecho, si uno lee las líneas en el texto chino, cada elemento representa incluso algún tipo de castigo diferente. Bien, entonces, vamos a ver lo que nos dice Cheng Yi, según la versión de Thomas Cleary. Dice, morder y atravesar. Morder y atravesar implica el cierre de los dientes al morder o atravesar algo. Una vez que hay algo digno de observación, que es guan, hay algo que unir. Las personas se unen a lo que es digno de observación. Dice, por lo tanto, morder y atravesar, la unión de lo que está separado viene después de la observación, del observar, del hexagrama 20. La imagen del hexagrama es como si hubiera algo en la boca, de modo que las mandíbulas superior e inferior no pueden cerrarse. Eso hace referencia a la cuarta línea yang. Es necesario morder y atravesarlo para que se unan. Aplicado a los asuntos del mundo, esto significa que hay personas intratables o tortuosas que se interponen en el camino, de modo que los asuntos mundanos no se unen armoniosamente. O sea, estamos hablando de personas que están generando problemas. En este caso es apropiado aplicar el derecho penal, reprendiendo a los infractores leves e incluso ejecutando a los infractores graves, con el fin de eliminar la obstrucción para que pueda haber paz y orden en el mundo. Ahora bien, ya sea a escala global, nacional o local, la razón por la que las cosas no encajan armoniosamente es siempre porque hay entrometidos, o sea, personas que están interviniendo en el orden. Si no hubiera entrometidos, habría armonía. Incluso el crecimiento natural de las criaturas en la Tierra depende de la combinación o la unión. Cuando no hay unión o no hay combinación, hay algún obstáculo. Cuando hay entrometidos divisivos que se interponen entre líderes y administradores, entre miembros de la familia y entre amigos, la tradición provoca una ruptura. Si se elimina esto, habrá una unión armoniosa. De hecho, en la tradición budista, por ejemplo, hay una de las faltas más graves, es el habla divisiva para generar en la comunidad de practicantes la división. Es decir, en lugar de trabajar todos juntos unidos, es generar división. Comentario al margen. Por lo tanto, los entrometidos son muy perjudiciales. Los sabios, al observar la imagen de morder y atravesar, la aplican a los asuntos del mundo y se deshacen de los entrometidos para que pueda haber cooperación y orden. Así pues, morder y atravesar es una función importante en el gobierno. Es decir, la función de eliminar el obstáculo, que en este caso pueden ser personas que están causando problemas, que están causando división. Serían los castigos. Traduce Cleary, morder para atravesar tiene éxito, es beneficioso recurrir al encarcelamiento o a los castigos o a las penalidades, como habíamos visto. Dice Cheng Yi, el hexagrama morder para atravesar tiene en sí mismo el sentido del éxito o de salir adelante. Cuando las cosas no salen bien en el mundo es porque hay una obstrucción. Muerde para atravesarla y habrá éxito, es decir, romper con fuerza. Es beneficioso recurrir al encarcelamiento porque, o a los castigos, ¿de qué otra manera se puede apartar del camino a los intrusos en el mundo? La razón por la que el texto habla de recurrir al encarcelamiento y no al castigo es que el hexagrama tiene la imagen de la observación lúcida. O sea, de esto veníamos también de, recuerden, el fuego, trigrama fuego, representa claridad o lucidez. Es beneficioso recurrir a la custodia supervisada, al encarcelamiento, que es un medio de observación minuciosa para ver qué es verdadero y qué es falso. Es como, bueno, aprender primero, por ejemplo, a un culpable y después analizar realmente y determinar el castigo. Cuando se descubre el verdadero estado de los intrusos y se comprende cómo se interponen en el camino, entonces se pueden establecer medidas preventivas y se pueden aplicar castigos. Por eso decía en el dictamen, decía, beneficia utilizar las prisiones, sería como una primera instancia en el Kuan-Min, decía, beneficia utilizar las prisiones, y después decía, los antiguos reyes, así, quizás haciendo referencia al uso de las prisiones, clarificaban los castigos con decretos y leyes.
Está como muy unido entonces la sentencia con el castigo. Después, bueno, en cada línea, después van a tener el texto para estudiar, hay referencia a distintos tipos de castigos que se aplicaban en la antigüedad. Respecto del adorno, que es el siguiente, entonces del 21 pasamos al 22 y aparece una mujer peinándose, podríamos pensar. Una de las traducciones también es como un tocado, es decir, un adorno, algo que embellece, que no cambia la esencia misma, pero que sí la realza, ¿no? Dice, respecto de esto, morder y atravesar tiene el significado de unir. Se busca la unión, cuando hay algo que está causando división. Las personas no pueden unirse de forma arbitraria, por eso le sigue el adorno. Cuando las personas se relacionan entre sí debe haber cultura, y la cultura es adorno, es decir, la cultura también, como esto que estamos diciendo, hay cuestiones de la cultura que se realzan, que se embellecen, que se buscan, que forma parte del crecimiento y que hacen a la idea de cultura también como lo que nos identifica y los une. Por ejemplo, cuando las personas se unen para formar un grupo, existen normas de conducta y jerarquías de estatus. Esto es muy, muy confuciano. Cuando las personas se unen para formar un grupo, hay orden y organización. Por lo tanto, cuando hay comunidad, debe haber cultura. Por eso el hexagrama adorno sigue al hexagrama morder y atravesar. También se habla de esto de la cortesía y el respeto por las jerarquías y los modismos. El adorno también está en la palabra, en el comportamiento, en cómo uno se dirige a los demás. En cuanto a rango, a los que están por encima, a los que están en igualdad de condiciones, a los que están por debajo, hay toda una serie de normas de etiqueta, como se dice, en esta perspectiva confuciana de ordenamiento. Hablando en términos de la formación del hexagrama, hay fuego debajo de la montaña. Una montaña es el lugar donde conviven plantas, árboles y animales. La montaña es un lugar como de la naturaleza. La existencia de fuego debajo de la montaña significa la iluminación de los patrones de arriba. De modo que las plantas, los árboles y todas las especies se bañan en la luz. Esta es la imagen del adorno, es decir, la luz que ilumina, la luz que embellece y que adorna. En la sentencia decía, el adorno tiene éxito, contribuyendo un poco a llegar a alguna parte, o sea, hay un beneficio, dice, él lo traduce como en llegar a alguna parte, en ir a alguna parte, un poco de beneficio. Dice, cuando las personas tienen adorno, después de eso pueden tener éxito. Por eso se dice, no se puede tomar una postura sin una base, no se puede actuar sin cultura. Cuando hay sustancia y se le añade adorno, de ese modo es posible tener éxito. Dado que el camino del adorno cultural puede aportar brillo y color, es capaz de contribuir en cierta medida al progreso. La razón por la que el camino del adorno puede conducir al éxito es que lo esencial puede manifestarse a través de él. Es decir, el adorno no cambia lo esencial, pero permite que se revele. El adorno no puede aumentar lo que es realmente esencial, dice, solo añadir refinamiento. Pero, dado que los acontecimientos hacen evidente la prosperidad a través de él, se dice que el adorno contribuye en cierta medida a alcanzar el éxito. Entonces el adorno es como una forma de manifestación externa de esa virtud interna que es lo que se cultiva o lo que se busca. En el caso, llevándolo a grupos y organizaciones, podríamos pensar en la necesidad de mostrar una, así si vamos a estar, como les decía, me queda como esta imagen de castigando las conductas inapropiadas, uno al mismo tiempo tiene que reforzar y mostrar también cuáles son las conductas apropiadas que revelan la esencia, por ejemplo, de las personas cultivadas, aunque no la modifican en sí, pero sí la ponen en valor o la muestran de alguna manera. Es como la idea del refinamiento, si se quiere. Bueno, un hexagrama o dos hexagramas, si se quiere, difíciles en su interpretación, sobre todo el 22 en la interpretación, el 21 es más difícil quizá en la aplicación, nunca es algo sencillo la aplicación de penalidades o castigos, siempre requiere mucha observación, requiere mucho juicio y claridad para que las cosas realmente sean beneficiosas. Así que, bueno, hasta acá con esta presentación. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Pueden hacer si quieren. Y si no, sí, diga.
Vos hablaste del 21 como paso a la madurez. O sea, hay algunos hexagramas que marcan el proceso evolutivo. Eso sería una pregunta. Y la otra, si vos haces una tirada y te sale el que sea, siempre tenés que mirar también lo que dice el anterior, porque impresiona que hay algo también evolutivo. Sí, siempre podemos entender mejor un hexagrama si lo vemos en su secuencia, sobre todo cuál es el que viene antes y pensando también en el que viene después, pero la secuencia casi siempre en esta ala de I Ching, que es la secuencia, se hace referencia a la anterior, como que el hexagrama presente depende de alguna manera o se gesta en el hexagrama anterior. Y bueno, Daniel había comentado esto del 21 como el paso a la madurez. En realidad podríamos pensar en todos los hexagramas, sobre todo desde el 3, que es el comienzo, hasta el 63, que es la realización, como todo un proceso evolutivo que va marcando, podríamos pensar quizá, si lo llevamos al plano del individuo en las etapas de la vida, distintas situaciones que se van presentando. No sé, Daniel, si querés comentar algo más al respecto. Sí, en realidad tendría que mostrar todo el esquema. No es una interpretación mía, ¿eh? Esto está en un comentarista de Dinastía Tang, donde lee la secuencia, hay toda una explicación, pero sí, sería como el 21 representaría ese paso. Después tenemos más adelante otros. Pasa que habría que verlos porque hay como diferentes fases también. Después entra en una fase superior, que ya es la fase, sobre todo la última, que ya es una fase de trascendencia, una fase de sabiduría, donde ahí ya es otro ciclo. O sea, porque fíjense, 21 y son 64, ¿no? Faltan varios, y digo, uy, todo lo demás que sería. Después hay otro salto, hay otro ciclo que tiene que ver con el paso a la trascendencia. En una lectura, yo diría hasta neoconfuciana, de la secuencia, yo lo dije no para, habría que hacerlo en una clase aparte, sin mostrarlo bien cuál es la dinámica, pues es una interpretación de símbolos. Eh, pero sí, quise remarcar que por el contenido, tanto la estructura del QA como el cuatzi del juicio, las líneas, el ala, todos recuperan esa idea de una decisión y una acción, una actitud vinculada con esa decisión fuerte, taxativa, ¿no? Sin medias tintas, que se sostiene. De ahí la idea también que entendemos, la madurez se debería caracterizar por eso, por tomar decisiones, pero sostenerlas. No vale simplemente, ya tomarlas es un montón, y sostenerlas, pase lo que pase, sostenerlas. Eso implicaría un poco una actitud madura, a diferencia de una actitud todavía, bueno, no, inmadura o yendo más atrás, incluso hasta adolescente, infantil. Es todo un sistema de indagación psicológico, podríamos decir hoy en nuestra terminología. Y sí, el I Ching también habla puede hablar sobre la individualidad, sobre el macrocosmos de cada uno individual en los diferentes momentos de desarrollo. Se puede trabajar así también, ver más o menos uno dónde está en términos psicológicos, energéticos, en este momento de su vida. Sabemos que la edad biológica muchas veces, en general, no se corresponde con el grado de desarrollo cognitivo o psicológico, diría yo, más que cognitivo. Entonces, también es una herramienta para trabajar. De hecho, en Occidente, por ejemplo, muchos psicólogos o psicólogas de la línea que sea incorporan a su terapéutica el trabajo con el I Ching. Pero yo lo decía un poco más por el contenido y esto habría que verlo estructuralmente, habría que presentarlo siendo los 64 y por qué el 21, no solo por la configuración interna del QA, sino por el lugar donde está. Porque se lo interpreta como el pasaje o por lo menos actitudinalmente, una actitud que supone madurez, siempre y cuando se sostenga, pues esto hasta el 22. Si se sostiene,
Sí, si no, es dinámico. Se puede ir un poco hacia atrás, hacia adelante. Todos tenemos etapas de nuestra vida que nos consideramos, nos autopercibimos con mayor madurez y etapas que no, o incluso a veces pensamos, hace 5 años me sentía más maduro que ahora, ¿cómo puede ser? O tomaba decisiones o sostenía decisiones de manera más madura que ahora, ¿cómo puede ser? Bueno, es un proceso, es contextual, ¿no? El contexto, las situaciones que vamos atravesando, nuestras historias de vida van incidiendo también. Es un trabajo la adultez, la madurez, en ese sentido, ¿no? Madurez de poder decidir, pero sostener. Poder decidir y sostener. En este caso, en el texto de Lichín, está leído en clave más política, más social, pues justo aparecen los soberanos, que son figuras, son modelos. Bueno, justamente aparecen en el 21 los soberanos porque es el gran modelo, el modelo sublime. ¿Quién podría sostenerlo en su cotidianidad, en su día a día? Es un desafío, la madurez es un desafío constante. Y nos vamos a encontrar hasta el último día con ese desafío. Bueno, gracias, Daniel, por el comentario y la interpretación. Sí, quizá es trabajo para otra serie estudiar la secuencia de Lichín y sus interpretaciones. Gracias, Silvia, por estar presente. No sé si queda algo más ahí por preguntar o comentar. No, gracias. Muchas Bueno, gracias. dejamos acá entonces y nos vemos la próxima. Sí, gracias a todos.